El día de hoy conversaré con Carmen Aristegui, sobre la cual Miguel Ángel Granados Chapa dijo lo siguiente: es la mayor periodista de la radio y la televisión en el tiempo presente. Los elogios no son homogéneos. Hay también quienes la critican de parcial, de protagónica, de tener agenda política. ¿No te incomoda ser una periodista incómoda? Pues yo me siento bien. ¿Sí? Yo me siento bien conmigo misma. Bueno, iniciaste, era y sigue siendo un mundo de machos. Y sin embargo tú has triunfado. ¿Qué tan difícil te fue como mujer lograr llegar al lugar que ocupas ahora? Efectivamente, los problemas de desigualdad, de inequidad, son un problema cultural muy fuerte. Y en el caso particular de la prensa o del ejercicio de los medios de comunicación en México, tiene efectivamente muchas taras. El punto aquí es que, como suele pasar en otras cosas, las mujeres tenemos que demostrar primero que somos inteligentes o que no somos tontas, según se quiera. Y esa condición no se presenta necesariamente en el caso de los hombres, que se da por sentado que son inteligentes o que no son tontos, aunque la realidad pueda demostrar a veces lo contrario. Del 2010 hay un desenlace inesperado en términos de que se esclarece la doble vida de Marcial Maciel, a quien tú llamas la historia de un criminal en tu último libro. El escándalo, como bien lo relatas, se inicia en 1997 en un periódico de Estados Unidos, luego lo retoman en México, Salvador Guerrero Chiprés en La Jornada, en una serie de 4 textos, luego Ciro Gómez Leiva en Canal 40 y Contralínea, pero da un brinco cuando tú y Javier Solórzano presentan un programa el 15 de abril del 2002 en el Canal de las Estrellas de Televisa. ¿Qué tanto repercutió ese caso, ese programa, el de 15 de abril? Repercutió mucho en términos profesionales, fue en términos positivos un gran crecimiento, una de las tareas periodísticas más estimulantes por razones precisamente de lo que significaba hablar de Marcial Maciel en tiempos en donde hablar de Marcial Maciel tenía consecuencias graves. Voy a lo que me preguntas, que es el dilema periodístico de publicar algo que sabes que va a pisar todos los callos de la oligarquía mexicana. Y que te puede costar el programa. Y que te puede costar el programa, cosa que ocurrió. Entonces, esos temores de los periodistas luego efectivamente se cumplen en la realidad. Se decidió por parte de Imagen que nos tenían que eliminar, digamos, del consejo de administración del Grupo Imagen, y por lo tanto, a partir de diluirnos, podían tomar una decisión de dirección noticiosa. Nombraron para ese propósito como vicepresidente de Noticias a Pedro Ferriz Secón, y nos indicaron que como acuerdo del Consejo, tanto Javier Solórzano como yo tendríamos que someternos a la línea editorial de Pedro Ferriz Secón, y que nuestros contenidos y que nuestros espacios noticiosos deberían cruzar por la dirección y supervisión de Pedro Ferriz Secón, cosa que se imaginarán era absolutamente inaceptable. Y ahí reventó naturalmente nuestra presencia en ese grupo de comunicación. Teníamos unas acciones a las que teníamos derecho, en fin, salimos de ahí con la camiseta puesta, sin nada que nos correspondiera, digamos, en un convenio donde habíamos puesto un contrato de 7 años de exclusividad a cambio de esas acciones, pero a partir del escándalo era o pelear esas acciones o quedarse sometidos a la línea editorial de Pedro Ferriz Secón. Aunque era buen dinero, optamos por salir, digamos, libres de aquella circunstancia a buscar otro trabajo. La entrevista que le hiciste a Miguel de la Madrid, en la cual ratifica la información que dio Luis Telles en una grabación que tú difundiste, de que Carlos Salinas había robado la mitad de la partida secreta, que en su sexenio llegó a 850 millones de dólares. Ahí también Miguel de la Madrid, en esta entrevista, declaró que durante el gobierno de Carlos Salinas había habido una gran corrupción y que la familia de Carlos, especialmente Raúl, había tenido comunicación, nexos con el narcotráfico. ¿Qué repercusiones hubo o qué repercusiones tuvo esta entrevista?
Mira, yo creo que muchas, efectivamente el impacto que en un país presidencialista como este tiene el hecho de que Miguel de la Madrid haya roto la regla de oro del sistema político mexicano, que no es otra que callarse todo. La regla del sistema de oro, la regla de oro del sistema político en todo caso es no hablar en términos críticos o de denuncia, ni de tus antecesores y mucho menos de los que siguieron en todo caso. Entonces, evidentemente no se puede llamar a sorpresa a Miguel de la Madrid como lo quiso hacer pasar Carlos Salinas de Gortari en la furibunda carta que me envió el mismo día en que yo transmití esa entrevista por la radio. ¿Qué repercusiones tuvo? Bueno, muchas. El tipo de reacción de un expresidente de México como Carlos Salinas de Gortari, que a estas alturas del partido, yo digo, ya debería estar rindiendo cuentas de muchas cosas. Vimos, además de esa ruptura de la regla de oro, el tipo de reacción que tiene un régimen que nunca se fue. Porque hablamos de la transición y querría decir que transitamos de un sitio autoritario a un sitio democrático. Pues este caso es el mejor retrato de una transición en muchos territorios fallida. Fallido es que tú tengas una expresión pública, fallido es para un país que quiere ser democrático, que tú tengas una expresión pública como la del expresidente de México, Miguel de la Madrid, haciendo estos señalamientos, y que la respuesta de su propio partido y de su entorno más inmediato y de sus hijos y de los factores de poder hoy vigentes en la Cámara de Diputados, con los senadores, todos los que fueron a su casa de Coyoacán esa misma mañana en que se transmitió la entrevista a decirle que se callara. Estuviste 5 años en Hoy por Hoy de la W, que es propiedad de Televisa y del grupo español Prisa. Saliste en enero del 2008. Queda la impresión de que saliste porque empezaste a ser incómoda por tu cobertura de la ley Televisa, por tu insistencia en el tema del monopolio de las televisoras. ¿No te has sentido alguna vez utilizada en esta relación con los medios, con los concesionarios? ¿O has encontrado una forma de equilibrio, de balance, en la cual tú tienes un espacio para expresarte, sabiendo pues que estás con una espada de Damocles sobre el cuello? Mira, el tema de los concesionarios en México es un tema fundamental, más allá de si me siento utilizada o de preguntarse quién utiliza a quién, en todo caso, porque estás hablando del trabajo periodístico que requiere un espacio para desarrollarse. Claro. Y estás hablando de espacios que son concesionarios que requieren de los periodistas para dotar de contenidos a esos espacios. Pero en el caso de del diseño legal mexicano, hay una perversidad de origen y una perversidad no resuelta, que es otra de las fallas principales de esta transición mexicana. Si por eso cascabelea tanto la transición democrática mexicana es porque no se han hecho cosas en esta materia. Ni se han hecho cosas suficientes en el tema de la justicia y el combate a la corrupción, como lo vimos en el caso de hace unos minutos, ni se ha hecho lo suficiente para desmontar un régimen legal que es absolutamente adverso a la democracia. ¿Cómo va a caminar un país por la ruta democrática cuando tienes un duopolio televisivo que hiperconcentra en dos manos una herramienta tan poderosa, tan influyente, con enorme potencial transformador como la televisión? Entonces tenemos a una transición democrática mexicana que no le ha movido un pelo a ese sistema legal de los concesionarios en radio y televisión. Carmen, primero felicidades ante todo. Respecto a la última pregunta del maestro Aguayo, hace poco oí la entrevista que le diste a Olga Warnat, que fue amenazada. ¿Te han amenazado? No de esa manera, como a Olga Warnat, que es una amenaza brutal. Si tú escuchaste eso, pudimos conocer fragmentos de los correos que le han enviado a Olga Warnat con una violencia de lenguaje muy grave. Y como ya sabemos, la violencia del lenguaje puede ser el antecedente de otro tipo de violencias, y por eso es tan importante escuchar lo que Warnat ha dicho al plantear que ella presume que su trabajo de investigación sobre este sexenio puede ser el motivo de amenazas tan graves como las que ha recibido. Yo he recibido muchos mensajes de todo tipo y algún tipo de amenaza vía correos electrónicos, etcétera.
Pero mira, volviendo al tema de temores o no temores, sin que desestime el significado de que alguien quiera atentar en contra tuya, tampoco puedes convertir eso en algo que te inhiba o en algo que se convierta en un ruido permanente. Entonces, pues se registra, se toma el hecho y en todo caso, por fortuna, no ha habido cristalización de ningún tipo de esos mensajes que de cuando en cuando puede uno recibir en la vida. Mi pregunta es en sentido a la transición que viene, porque bueno, yo en el 2006 sí sabía por quién iba a votar, es más, voté por Andrés Manuel López Obrador. En este momento ya no sé, porque siento que los candidatos, bueno, yo no quiero hablar ni del PRI ni del PAN porque obviamente no entran en mi perspectiva, pero creo que no me dan nada, creo que estoy en decir voy a ir a anular mi voto y párale de contar, porque no creo que haya alternativa. De ver los dimes y diretes que se trae el PRD, es decepcionante, es desolador, no me dejan más que decir, señores, son ridículos, son patéticos, ¿no? Porque no hay alternativas, porque es una lucha por el poder, y no se ponen a ver en millones de mexicanos que estamos esperando tener un partido de izquierda que valga la pena, como en otros países del mundo, pero aquí no sucede eso, al contrario. Ya no sé si están peor que el PRI o que el PRD o que el PAN, y eso para mí es así muy decepcionante decir, en esta ocasión sí, en los 56 años que tengo de vida, bueno, desde que pude votar, voté por el PRD, pero en este momento ya no pienso hacerlo porque ya no creo en ellos, ni creo tampoco en el PRI, mucho menos en el PAN, y estoy en una actitud así de enojo, de molestia, de decir, este país lo está llevando, ¿no? Y no podemos hacer nada, es mucha impotencia, es mucha frustración, al menos personal, la que yo siento. Gracias. A ti muchas gracias. Y bueno, creo que este sentimiento que externas y que compartes con nosotros podemos verlo y sentirlo en millones de personas. Pero precisamente ahí es en donde creo que la sociedad mexicana tiene que dar un giro muy importante. Otra falla grave de nuestra transición política mexicana está ahí, en lo que no hemos hecho para construir ciudadanía. Estamos con una ciudadanía débil, somos una sociedad más bien atomizada, como lo podemos apreciar, que cuando vemos expresiones como las del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad nos entusiasman, pero no hemos sido capaces de que esa sociedad que como tú se manifiesta indignada, crítica de los partidos, decepcionada, harta, fastidiada, indignada para hablar de los movimientos que en el mundo existen, que están en la misma de alguna manera. Bueno, todo eso de alguna suerte tiene que ser traducido en algo, porque tenemos que tomar conciencia de que el país es nuestro, el país de uno, diría Denise, el país es nuestro, lo que suceda o no suceda depende no solo de los gobernadores, de los que tienen el poder político en sus manos, sino de nosotros que lo permitimos. Ha sido un privilegio y un placer escucharte, Carmen, durante... Gracias, Sergio, por la invitación.